En nombre de la Fundación Anastasio Gracia Fitel quiero daros a todos la bienvenida a este acto. Señor vicepresidente de la Fundación, miembros del patronato. En primer lugar, quiero agradecer al Archivo Histórico Nacional y a su directora Carmen Sierra por cedernos esta instalación para poder realizar el acto que nos trae en el día de hoy. Quisiera iniciar esta primera intervención dedicando unas palabras de recuerdo a la memoria de nuestro presidente Manuel Fernández López Lito, cuyo inesperado fallecimiento en el mes de junio pasado motivó que tuviéramos que suspender este acto que hoy retomamos. Un acto que hubiera reconfortado, pues como él decía, la Fundación Anastasio de Gracia tiene un ambicioso proyecto y este era el camino, el hacer actos como este, ¿no? Nuestro desaparecido presidente manifestaba su satisfacción el día que presentamos el libro de 100 imágenes que son historia, una publicación fruto del trabajo que desde el Centro Documental de la Fundación se realiza en la conservación de nuestro archivo. Siguiendo ese camino, hoy damos un nuevo paso al presentar la propuesta y la puesta a disposición de los investigadores e investigadoras y de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro archivo digital. Un proyecto que desde el inicio ha contado con la ayuda inestimable de la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte en la digitalización y descripción de las fotografías que componen este trabajo. De las más de 30.000 imágenes de las que dispone nuestro archivo, a través de Internet desde ahora mismo se podrán consultar un 10%. 3.000 fotografías procedentes del Gabinete de Comunicación de la Federación del Metal, Construcción y Afines de la UGT, a los que agradezco su trabajo, y de la antigua Federación Siderometalúrgica. Una cifra que se verá duplicada antes de finalizar este año cuando logremos incorporar otras cerca de 4.000 fotografías procedentes del Departamento de Prensa de la antigua Federación de la Construcción, Madera y Afines de la Unión General de Trabajadores. El próximo año seguiremos alimentando los fondos digitales con el resultado de la segunda fase del proyecto, la que tiene que ver con la recuperación de fotografías y archivos de nuestras federaciones regionales, a las que también agradezco hoy la colaboración que están prestando a este proyecto. En esta misma línea, convencidos de preservar y difundir la historia de los sectores del metal, la construcción y todas sus industrias afines, este año hemos iniciado un modesto programa de adquisiciones de nuevos fondos fotográficos que nos han permitido salvar algunas importantes imágenes de las grandes obras públicas de nuestro país y de destacadas empresas industriales, como es el caso de la maquinista terrestre y marítima. Quiero recordar que en la historia de la industria del metal y la construcción convergen dos actores principales, los trabajadores y los empresarios, o lo que es lo mismo, la historia del mundo del trabajo y la evolución del tejido empresarial. Por ello, desde aquí invito a las empresas a que colaboren con nosotros en preservar esa historia conjunta, aportándonos nuevos fondos documentales que podamos poner al servicio de la sociedad. De hecho, las empresas que están presentes en el Patronato de Honor de la Fundación tienen este reto en los próximos meses. Para terminar mi intervención, quiero recordarles que una de las máximas defendidas por nuestra institución es el libre acceso de los archivos a los ciudadanos y ciudadanas y también a los profesionales y profesionales que puedan tener interés en estos archivos. Por eso hemos invitado a que estuviera con nosotros esta tarde una de las figuras más destacadas de nuestro país en el estudio de los archivos de la historia de la fotografía, el profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Miguel Sánchez Vigil, a quien antes de dar la palabra quiero expresar mi gratitud por su participación. Tienes la palabra, Juan Luis. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por su presencia. En primer lugar, agradecimiento a la Fundación. Señor González Argüelles, no sabe cómo le agradezco que haya hecho el llamamiento a la recuperación del patrimonio y más a la recuperación del patrimonio fotográfico en este caso. Yo llevo, gracias también por esa generosa presentación, yo llevo trabajando en el tema de la documentación fotográfica desde los 14 años, en que empecé a hacer fotografías. Y por distintas situaciones he ido conociendo fondos de archivos, bibliotecas, centros de documentación. Y después de tantos años, estoy hablando nada más y nada menos de 44, 45 años de trabajar en la documentación fotográfica, me encuentro con esta gran sorpresa. La gran sorpresa es que me invitan a participar en un acto en el que se recuperan fondos fotográficos que parten del trabajo de la empresa. Esto, que parece tan simple, así,
y que se dice en 4 palabras significa que por fin empiezan a tomar conciencia las empresas de que tienen fondos fotográficos que son rentabilizables. Rentabilizables no solo en el sentido económico, que finalmente todo es económico, sino en el sentido cultural. También esta frase, tan fácil de decir así, resulta muy difícil de comunicar y de transmitir a aquellos responsables de todos estos fondos. Yo he preparado unas palabras que no leeré, pero que sí seguiré, porque creo que seguimos sin tener conciencia de que los fondos fotográficos tienen un valor extraordinario para la recuperación de la memoria. También palabras muy manidas. La recuperación de la memoria es en el sentido más general, en el sentido universal, por lo que significa una fotografía de representación para todas las fotografías. Es verdad que las instituciones públicas y sobre todo aquellas personas que trabajan en las instituciones, porque yo comentaba con Uría antes de sentarme aquí, que al final todo se reduce a la persona, al interés de quien trabaja en lo que trabaja. Pero es verdad que las instituciones públicas han hecho un esfuerzo extraordinario, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, donde nos encontramos, las fundaciones. Le comentaba también que hace muy poquito tiempo, tan poquito tiempo que hace solo un año, la Fundación Lázaro Galdiano recuperaba nada más y nada menos que la historia de Pedro Antonio de Alarcón a través de las cartes de visite que él había ido recopilando de sus amigos y compañeros de vida. Recuperar esto en el año 2014, después de tener en esa institución 30 o 35 años esas imágenes, significa un parón extraordinario frente al trabajo que se estaba realizando con los textos. Pero la Fundación ha llevado a cabo ese trabajo y ha recuperado estos fondos. El Archivo General de la Administración del Estado tiene colecciones extraordinarias, pero si lo analizáramos, sobre todo los profesionales que trabajan en este tema, saben que una vez que se recupera el fondo fotográfico, se tarda muchísimos años en ponerse a trabajar con él. Se tarda mucho tiempo en analizarlos y mucho tiempo en ponerlos a disposición de los investigadores y de los usuarios. Insisto en la rentabilidad que supone el disponer de esos fondos, porque incluso estamos hablando, llevándolo al extremo, de modificar a veces la historia en el análisis de una fotografía. Ejemplos hay muchísimos, suelo ponerlos, pero hay uno que es contundente, y ahora que estamos viviendo este momento de nacionalismos, con esa raya que tan difícil de valorar y que quieren cruzar y que otros queremos que no crucen. Ahora que vivimos ese momento, cuando se firmó el tratado para la rendición del IRA, la única condición que puso el IRA en Irlanda es que no hubiese un fotógrafo. No tenía que quedar constancia de que alguien dejaba un arma en la mesa o firmaba un documento. El documento firmado sí, pero no la imagen de la firma del documento. Esta es la condición que pone el IRA. Es muy importante para entender el significado de la imagen. Dicho esto, y felicitando a los profesionales que trabajan en los centros de documentación, no es menos cierto que la fotografía sigue considerándose un elemento complementario de los textos. Y sin embargo, aún en la prensa, todos los días, estamos viéndolo ya con la prensa digital, la fotografía tiene valor en sí misma desde su creación, desde que en 1839 la presenta Daguerre. Y por no cansarles, si habláramos de Daguerre o de los personajes que han trabajado en torno a la fotografía, es sorprendente que en las facultades, no digamos en los institutos donde ya tendríamos que tener esa referencia de punto de partida, nos encontremos que cuando hay referencias a un personaje que sí que se apellidaba Daguerre, nadie, un 90% de los alumnos no sepan quién era el fundador, el creador, el inventor, el que puso en rodaje la fotografía y ha hecho que el mundo cambie desde la imagen. También esto es curioso y es una cuestión que sería pues debatible y planteable para que se modificaran a veces también los estudios en el sentido de incidir en el estudio de la fotografía y de la imagen en general. El impacto del libro
cuando lo recibí, porque ya se ha hecho alusión a la presentación del libro, de este libro que tengo aquí en la mesa, es importante para mí porque yo he trabajado muchos años trabajé en la editorial Espasa Calpe en el tema de la edición y siempre tomo como referente lo que se utiliza, o sea, la obra de referencia, el catálogo, el libro, lo que se utiliza para presentar el trabajo que se ha hecho. Del libro hablaré después, pero como el conjunto de imágenes que aquí se recogen, que se hace referencia a 30.000 imágenes desde principios de siglo, y aunque fundamentalmente se refieren o están referidas a la transición, ese conjunto de imágenes de principios de siglo me han impactado considerablemente, y sobre todo las de los años 60 y 70, quería hacerles luego una reflexión sobre el libro y que no se me olvidara esto. Me he referido ya a las instituciones públicas que reconocen los valores de la fotografía, pero insisto en que son todavía muchísimas instituciones las que, teniendo este material, no lo tratan y por lo tanto no lo difunden. El no tratarlo, no difundirlo y no presentarlo significa que esas colecciones todavía son invisibles. Nada peor que disponer de colecciones y disponer de patrimonio y que ese patrimonio sea invisible. Si es invisible en las instituciones públicas, imagínense lo invisible que es en las instituciones privadas. Por eso el valor de este trabajo. Hace muy poco tiempo acabamos de escribir unos compañeros y yo un texto sobre la rentabilidad de la imagen, pero sobre todo sobre la recuperación de las fotografías en las empresas privadas. No se tiene conciencia del valor de los fondos fotográficos. Hay millones de ejemplos, ustedes solo tienen que mirar alrededor para ver, yo que lo trabajo y que lo analizo, les pondría miles de ejemplos, pero cuando uno va a tomar un café esta tarde a Viena Capellanes, verá como en las mesas tienen unos manteles con su fondo fotográfico y nos están mostrando las panaderías donde hacían el pan y nos están mostrando las cafeterías antiguas. Si ustedes se fijan en la publicidad del OEB, verán el tipo de publicidad a la antigua, pero está utilizando todos sus fondos fotográficos para recrear imágenes y así sucesivamente. Y si habláramos desde el punto de vista o puramente industrial o puramente de fondos y de representación de contenidos, se pueden imaginar el fondo fotográfico que tiene el Corte Inglés, el mismo que tiene Galerías Preciados y que ahora está depositado en el Archivo General que tiene la Comunidad de Madrid, que es un fondo riquísimo que sirve para investigar la moda, para investigar la sociedad del momento, la economía y para ver incluso la evolución de las propias empresas. Casi todas las empresas, por no decir el 100%, crean fondos fotográficos institucionales de presentación de sus actos. Ahora mismo estamos en un acto y se están recogiendo fotografías que luego van a ser difundidas o colgadas en la web para que mañana se puedan mover y a su vez sean tuiteadas, retuiteadas o colgadas en Facebook. Todo esto de lo que estamos hablando genera millones de imágenes todos los días que no están siendo tratadas. Pero esto entronca con otro problema, la desaparición de esas empresas. Si yo lo llevara al extremo, que no está al extremo, y les dijese que tenemos la editorial más antigua de España, que es Espasa, donde yo trabajé, que tiene un fondo fotográfico de 500.000 de fotografías, y como Espasa depende de Planeta Ahora, y no se utilizan los fondos antiguos porque todo es muy rápido, muy ágil, todo tiene que funcionar sobre la marcha, ¿qué va a pasar con ese fondo fotográfico que está en el aire? Es un ejemplo. Pero ¿qué ha pasado con otros fondos fotográficos, por ejemplo, de los medios de comunicación? Afortunadamente tenemos el ejemplo de ABC, que trabaja ahora con el proyecto ABC Foto en un modelo extraordinario de recuperación de sus fondos y de rentabilidad cultural y económica. En el caso de ABC también económica, porque constantemente le piden fondos desde todos los puntos de referencia dentro de España y fuera de España para publicar imágenes. Esto mismo se perdió con el diario Pueblo, con el diario Ya y con diarios que abren y cierran prácticamente todos los años y están perdiendo esos fondos. Hace poco se cerró el diario Público y tenía un fondo fotográfico. Pasó con el diario 16, independientemente del tema de derechos. Lo importante es que no se nos pierdan esos fondos para poder trabajar con ellos y hablamos de empresas privadas en temas de comunicación en general. Teniendo en cuenta que hay esa gran brecha, pues quería destacar el mérito que tiene el trabajo que han realizado en la Fundación, porque salvar, recuperar, trabajar, analizar y luego preparar para su difusión 30.000 imágenes es mucho trabajo y mucho esfuerzo, y por eso mi felicitación a quienes lo han llevado a cabo y a los profesionales que han formado parte del equipo y del proyecto. Además,
quería insistir en que no solamente desde el punto de vista del análisis tiene interés, sino desde el punto de vista clave, que es el de la recuperación. O sea, cualquier fondo, antes de ser tratado, antes el mérito está para mí en este trabajo en que haya sido primero recuperado, en que se haya tenido conciencia de que eso tenía valor. Una vez que tenemos esa conciencia, ya tenemos toda la tecnología detrás, ya tenemos toda la posibilidad de trabajar después y a posteriori, pero la recuperación del material está siendo imprescindible. En el libro, al que he hecho referencia, hay varias imágenes que les decía al principio del siglo muy interesantes y muy atractivas. Y para dar sentido al contenido, para que se entienda de lo que se dispone en ese fondo fotográfico, una de las fotografías, aparte que se hace referencia a los autores y se han hecho biografías de los autores, es un trabajo interesantísimo porque normalmente no se suele hacer, ya no se hacen índices, tampoco se hace referencia a los autores de las fotografías tan importantes como los autores de los textos, y tendría que hacer aquí otra reflexión mínima. Si hacemos un repaso a la prensa diaria impresa o digital, veríamos como en un porcentaje altísimo, ahora sí incluyo al ABC en el sentido negativo, hasta el 70 y el 80% de las fotografías aparecen sin firmar. Imagínense que los textos, 70-80%, aparecieran sin firma. ¿Qué problema tendríamos? Esta es la desconsideración hacia este tema tan importante que es el de la fotografía. Les decía que en el libro aparece una fotografía muy curiosa del año 1932, que está firmada por Alfonso Sánchez Portela. Cuando les hablo a los alumnos de Alfonso Sánchez Portela, les pido que hagan una reverencia, y la hacen. Y les pido que hagan una reverencia porque tener en un fondo fotográfico una imagen de Alfonso, probablemente digan, caerá en el tópico. No estoy cayendo en el tópico, es hablar del Capa español. En muchos sentidos. Estamos hablando de un personaje que en el año 1918 está en la guerra de África, con 18 años está en la guerra de África, generando 200, 300, 400 imágenes de guerra. Un personaje que luego cubre la guerra civil, en la posguerra conoce a todos los literatos del momento y que genera un fondo de 150.000 fotos que se conservan en el AGA, en el Archivo General de la Administración. Pues bien, en la Fundación se conserva una foto de Alfonso. Esa foto está fechada el 31 de marzo del 32 y dice que la viuda de Pío Armando Valdivieso, por deseo expreso de su marido, la dona a los representantes de las primeras Cortes republicanas, donde aparece donando un sable que había llevado el general Rafael Riego en el alzamiento de Cabezas de San Juan en 1820 y que Valdivieso había comprado en el Rastro. Ahora, cuando yo veo esta fotografía, digo, qué bien, porque voy a entroncar en los 4 minutos que me quedan de hablarles a ustedes el tema de Alfonso por una razón. Y les hablo de Alfonso como el mejor fotoperiodista de todos los tiempos, en la historia de la fotografía española y del fotoperiodismo. Más allá de muchos otros sobre los que se ha hablado bastante, pero hay que tener una trayectoria, además, no solo una fotografía de impacto, una trayectoria. ¿Por qué entronca? Porque cuando Alfonso va a hacer esas fotografías de África en el año 1922, primero va en el 21, en el 22 consigue retratar a Abdelkrim, que era un personaje tipo Bin Laden, entonces, teniendo en cuenta que no hay medios de comunicación, solo la prensa, que no tenemos televisión, cuando fotografía a Abdelkrim y la foto se publica en toda la prensa española, aquel personaje se desmitifica y se le pierde el miedo. Y yo cuando vi que se estaba entregando en esa fotografía la espada del general Riego al Congreso de los Diputados, dije, caramba, qué curioso y lo que es la vida a través de una fotografía, porque cuando Alfonso fotografió a Abdelkrim, para justificar el que había estado allí, por si se estropeaba la placa que había disparado, le entrega la gumía, la daga que él llevaba, se la entrega a Alfonso. Si te falla la fotografía, tendrás la justificación de que has estado aquí. Esa gumía me la regaló a mí y no la va a donar mi viuda. La voy a donar yo probablemente y será el ministerio. Entonces las fotografías entroncan desde la vida de alguien que en 1932 encuentra en el Rastro una espada hasta la vida de otro alguien que mucho tiempo después recibe un regalo de un fotógrafo que estuvo con Abdelkrim, y todo a través de la imagen encuentra sentido, de lo particular a lo universal y del significado que tiene todo esto. Y ahora les hablo algo sobre el libro.
por aquello que les decía del impacto que tienen los libros todavía impresos en mí, porque me formé en la editorial Espasa. De la selección de imágenes, 30.000, tener 30.000 imágenes en un fondo y hacer una selección de un centenar para publicar es harto complicado. Muy complicado porque yo he trabajado en esto, soy documentalista gráfico y sacar 100 imágenes para publicar es muy difícil. La selección está muy, muy bien hecha. Tan bien hecha que una gran parte de las fotografías que son nuestra memoria están impactando directamente en nosotros según las estamos viendo. Esa referencia que estoy haciendo al libro la estoy haciendo a toda la colección y al trabajo que se ha hecho en la recuperación de esa colección. Y yo me detengo en 2 fotografías, sobre todo, porque lo tengo que hacer personal, para que entiendan el valor que tiene para mí la documentación fotográfica. Hay 2 fotografías en la página 15 y 16 que son de Juan Manuel Castro. Una fue tomada en Salamanca y la segunda en la isla de Palma, muy lejos de donde yo he nacido, que es Madrid, muy lejos de donde yo he vivido siempre, que es aquí en esta ciudad. Y sin embargo, las 2 fotografías representan a todas las Españas y cobran mucho más valor, lo decía antes, cuando vivimos hoy las tensiones del nacionalismo. Las 2 escenas se desarrollan a muchos kilómetros del espacio donde yo viví mi juventud y ahora, casualmente, que he venido y he sido invitado aquí, que agradezco de nuevo la invitación para estar aquí en el Archivo Histórico, he pasado por el Magariños, por el Polideportivo, donde yo me examinaba cada vez que terminaba un curso de bachillerato, primero, segundo, tercero, en la cancha de baloncesto, y hacía 40 años que no pasaba por ahí y he entrado antes, con lo que todavía cobra más importancia para mí este acto. Pero cuando repaso esas 2 imágenes que les digo, en la de Salamanca hay unos gitanillos que posan en un descampado de la periferia. Pues esa periferia de Salamanca y de los gitanos en el descampado es exactamente igual que la mía. Tan lejos y tan cerca. Y son los mismos espacios, la misma explanada, el mismo terreno donde yo jugaba al fútbol, donde hacía fogatas, donde me peleaba con mis amigos y donde jugaba a la lima y tenía miedos. Y cuando miro la fotografía de la isla de La Palma, hay un mago. Y el mago que mira la puerta de un colegio es el mismo mago de mis ilusiones, el de mis esperanzas, el mismo profeta que yo tenía. Esa escena también la tengo yo en la memoria. Todo esto, por tanto, está representado en las fotografías y se hace universal siempre desde una fotografía. No he hablado y no he hecho referencia, incluso viendo el libro, al formato de álbum. Un álbum es la representación de todos los álbumes. Una fotografía de comunión son todas las comuniones. Una fotografía de boda son todas las bodas. Un solo álbum es siempre nuestro álbum y luego le vamos cambiando la cara y vamos cambiando las historias, pero tenemos una referencia de base que es muy importante como punto de partida. Bueno, pero me queda una foto. Ya para terminar, la foto con la que quiero cerrar, que es la salida de los obreros de la fábrica. Curiosísima, una foto en blanco y negro, también de los 70, que es como aquella foto de la película de los hermanos Lumière, cuando salen de la fábrica. Esa imagen de los obreros de Estándar Eléctrica es también mi salida de la fábrica en la editorial Espasa, que estuvo en la calle Río Rosas, con un edificio de arquitectura similar en la visión exterior. Casi todos los edificios tenían una arquitectura similar en esa visión y una conciencia social de trabajador en la visión interior. De nuevo quiero agradecer a la Fundación esta invitación a participar en el acto, felicitarles por el esfuerzo y sobre todo porque para mí ya tiene sentido con este acto y con estas actividades el que se dé valor a la documentación fotográfica. Muchísimas gracias por escucharme y gracias de nuevo por invitarme. Gracias, Juan Miguel. Se nota la voz que viene desde el ámbito de la universidad, ¿no? Yo creo que siempre es uno de los objetivos de la Fundación, vincular el mundo del trabajo con el mundo universitario. Quería recordar de este libro que ha referenciado Juan Miguel, libro 100 imágenes, que una selección de sus fotografías ha sido la segunda fotogalería más vista del país digital. Lo digo porque también tenemos que poner a veces en valor las cosas y el trabajo bien hecho y por lo tanto es importante que lo señalemos. A continuación va a intervenir Uría, que es el coordinador del centro documental de nuestra fundación, que es el que nos va a explicar un poco el proyecto, en qué consiste y cómo se desarrolla.
Bueno, muchas gracias, Félix, muchas gracias, Juan Miguel, y sobre todo por tus palabras, y gracias a todos por acompañarnos y estar aquí esta tarde con nosotros. Si ya presentar algo de Internet resulta un poco árido y prosaico, pues detrás de lo que acaba de expresarnos Juan Miguel me resulta todavía más difícil tratar de captar su atención. Espero no parar mucho en aspectos técnicos y aburrirles. Bien, como muy bien explicaba Félix, este es el segundo paso en la recuperación del archivo que damos dentro de la Fundación. Primero fue ese libro que presentábamos el año pasado y ahora ponemos a disposición pública a través de lo que es la web que tengo a mi espalda, pues un primer paso dentro de esa digitalización, que son esas 3.500 imágenes. Lo ponemos a disposición, voy a tratar de resumir técnicamente y brevemente, a través de una herramienta que se llama Atom. En ese sentido, cabe destacar que somos la primera entidad en nuestro país que utiliza esta versión del software. Los técnicos que haya por aquí se me echarán encima de archivos diciendo que ya se está trabajando con ICA Atom en muchas entidades. La primera fue, a la vanguardia estuvo el Ateneo, y muy recientemente el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición parte de sus archivos digitales a través de ICA Atom. Bien, ICA Atom hace referencia. ICA es la versión inglesa del Consejo Internacional de Archivos, y Atom es un acrónimo de Access to Memory, que es una empresa canadiense que ha desarrollado este software en colaboración con el Consejo Internacional de Archivos para normalizarlo todo y ofrecer a los profesionales una herramienta de software libre en la que puedan poner a disposición del público y de la gente sus contenidos digitales, sus repositorios digitales. Bien, ICA Atom fue el primer paso. Ahora se separaron y se ha desarrollado Atom solamente. En ese sentido, nosotros somos la primera entidad española que utiliza solo Atom. ¿Por qué cogimos esta versión y no ICA Atom? Pues porque viendo ambos software nos parecía que el acceso al público era mucho más intuitivo, mucho más fácil la herramienta, y que es una de las polémicas que mis compañeros con los que he trabajado en el desarrollo de esta aplicación, José María Arche Molinero y María Cedenilla, pues es uno de los debates continuos que hemos tenido, y es el tratar de, a través del software, facilitar el acceso a los contenidos, sin olvidar que, por un lado, somos profesionales del tema de los archivos, pero que el público no está obligado a conocer la ortodoxia del trabajo del archivero, ni cómo se organiza la información y determinada terminología. Entonces ha habido un debate interesante y a veces discusiones intensas. Como decía, la apariencia a partir de ese software libre, que es un trabajo que ha hecho la empresa Factoría Teques, a quien quiero agradecer su dedicación. Ha partido de esas plantillas, de ese software libre, y la ha adecuado a lo que es nuestra imagen corporativa, a la imagen de la Fundación. Lo primero de todo es cómo entrar a ese archivo. Bien, se podrá acceder directamente por la dirección archivo, por el subdominio de nuestro dominio general, que es agefitel.es, con archivo.agefitel.es, algo muy sencillo, o bien a través de nuestra página web de la Fundación. Dentro del centro documental, dentro del archivo, habrá un botón que permita acceder directamente a esta página. Disculpen. Bien, una vez ya hemos accedido a la portada de nuestro archivo digital, lo que encontraremos allí es esta maravillosa fotografía que hemos adquirido recientemente gracias a ese modesto programa que ha impulsado Félix, de recuperar ese patrimonio de las empresas, y que en concreto es un grupo de trabajadores de la Maquinista Terrestre y Marítima de 1897, tomada en 1897. Queremos con ello simbolizar la importancia, tanto de la historia de los metalúrgicos y de los trabajadores del metal, y en ese sentido, y de esas empresas que, hoy por hoy la Maquinista Terrestre y Marítima, como saben, fue absorbida por otra empresa y ya no existe. Bien, dicho esto, una vez estamos en la portada, lo que encontramos son dos menús.
el menú que hemos denominado nosotros icónico, donde aparecen esta serie de elementos, de imágenes, que de manera intuitiva nos pueden dirigir a la hora de hacer nuestras búsquedas, el buscador genérico, donde podemos buscar por términos, y la variación importante también que hemos desarrollado desde la Fundación, que es la adaptación de la herramienta para dar nuevos servicios que no están incluidos en el software que desarrolló Atom, como es la posibilidad de gestionar la reproducción, la adquisición directa de un material que puede interesar a cualquier usuario, o algo pues queremos también dinamizar y que el usuario que esté interesado pues pueda participar. Hemos abierto una primera sección que es Pregúntanos, donde se pueden dirigir sobre aquellos fondos que no tenemos digitalizados, cualquier tipo de consulta. Pues entendemos que somos una entidad pequeña que va poquito a poco y que no se conoce nuestra realidad, y que podemos suscitar muchas preguntas a aquella gente que se acerque por primera vez a nosotros. Pues aquí encontrarán este formulario en el Pregúntanos para dirigir cualquier cuestión. Participa es una sección que hemos abierto para que el trabajo, como muy bien recordaba Juan Miguel, de documentar una imagen es harto difícil. Nosotros generalmente recurrimos a abundantes fuentes, otras fuentes gráficas, muchas veces al trabajo de otros documentalistas, sobre todo la agencia EFE, que a través de su web nos da acceso a su trabajo de documentación y muchas veces nos permite pues eso, poner un nombre concreto a alguien que además da mucha rabia, porque dices y te enconas ahí buscando el nombre, y hasta que no le das no dejas esa fotografía. Pero bueno, al margen de las rarezas que tenemos cada uno, que también esto es un caso particular, en este caso lo que abrimos es la participación a todos los usuarios, y para que, bueno, pues si en alguna fotografía encuentran algún error que hayamos cometido, o nos pueden dar un nombre o una fecha o un dato nuevo y terminar de cerrar esa historia que esconde esa fotografía, pues bienvenido será. Bien, voy a volver al menú icónico. Y voy a explicarles rápidamente también, para que luego lo importante, lo que les invito es a que hagan sus búsquedas en el archivo, ¿no? Si entramos a través de descripciones, para los que no son archiveros, la descripción podría hacer una definición ortodoxa y de academia, pero bueno, para el público en general, la descripción es la información básica de ese documento o de esa parte del archivo que al usuario le permite saber qué es lo que va a encontrar ahí, ¿no? En ese detrás, o en esa foto, en ese documento. Digamos que es como un breve resumen de lo que puede contener ese documento. Bien. Al acceder a través de descripciones, como pueden ver en pantalla, se nos muestran el total de resultados que actualmente tenemos descritos en el archivo digital, en el repositorio digital, que son 3.605. Aparece ordenado alfabéticamente y, bueno, vemos un pequeño icono que nos puede mostrar, pues, si queremos pararnos en alguna porque nos resulte de mayor o menor interés. Haciendo clic sobre cualquiera de las imágenes, pues accederíamos ya a lo que sería la ficha descriptiva, siguiendo las normas del Consejo Internacional de Archivos, donde aparece toda la información, su contexto, su contenido, los puntos de acceso que hay para poder llegar hasta ella, y bueno, y la imagen. Una vez en la imagen, si queremos verla con un poquito más de detalle, pues haciendo clic sobre ella, pues podemos acceder a una imagen un poco más amplia. Eso sería el menú icónico. En la parte de descripciones podemos hacer búsquedas por nombres propios y nombres de entidades. De nuevo, si hacemos clic sobre nombres de entidades, pues accederemos a un listado alfabético, y por ese listado alfabético pues podremos hacer una búsqueda más limitada. En este caso voy a hacer una búsqueda de las imágenes que contiene nuestro archivo referidas, referidas a nuestro querido presidente Manuel Fernández López Lito. Verán que en la búsqueda limitada he metido un operador booleano, que son las comillas, para concretar los términos que quería de búsqueda, porque si no, el buscador lo que hace es buscarnos todos los nombres, todos los que lleven un contenido Manuel, todo un contenido Fernández o un contenido López.
Al limitar la búsqueda, como ven, nos devuelve dos nombres, la autoridad Manuel Fernández López y Carlos Romero González, nuestro secretario general de MCA. ¿Por qué? Porque en el contenido de ambos aparece descrito el nombre de Manuel Fernández López. Al hacer clic sobre Manuel Fernández López, la autoridad, encontramos su biografía y todas las imágenes que dentro de nuestro archivo están asociadas a esa autoridad y que podríamos consultar. En el caso de Carlos Romero ocurriría lo mismo. Tenemos su biografía y podemos acceder a las imágenes que contiene nuestro archivo sobre la figura del secretario general. Podemos hacer una búsqueda también por materias. En este caso, pues vemos además, ofrece un resultado estadístico del número de imágenes que existen, pues de conferencias internacionales, de desempleo, de huelgas, etcétera. Por lugares, pues si queremos saber, por ejemplo, de Bilbao, Vizcaya, tenemos muchas imágenes, no es concretamente de la ciudad, sino del el congreso que se celebró en Bilbao, el congreso de Lejona. Y por último, podemos hacer una visualización también por documentos. Accediendo al menú icónico, a la parte de documentos, se nos muestra el listado de todas las imágenes que hay ahora actualmente digitalizadas, archivos digitales, perdón, documentos digitales. Tenemos las imágenes. Si pincháramos imágenes solamente nos aparecerían las imágenes. Si damos a vídeo, pues tendríamos solamente, en este caso tenemos solamente un vídeo de ejemplo, un audio de ejemplo y un documento textual de ejemplo, porque en lo que estamos centrados, el trabajo está centrado ahora mismo en todo el archivo fotográfico. Se me ha olvidado comentarles, disculpen, que el hecho de que nos centremos en el archivo fotográfico es que durante todo el año anterior se ha estado trabajando en su descripción a través de Minipares, que es la aplicación que la Subdirección General de Archivos nos ha facilitado para todo este trabajo. Y lo que se ha hecho es una migración desde esa aplicación informática del Ministerio a nuestra nueva aplicación, con la dificultad que tiene de que muchos campos no coinciden y que todavía nos queda un amplio trabajo de documentar autoridades. Les he mostrado las autoridades de Carlos Romero y de Manuel Fernández López Lito, pero probablemente si entrara en muchas otras no van a encontrar muchos más datos, porque todavía, les digo, esa parte del trabajo está por desarrollar, ya que no estaba contemplado en Minipares. Hemos puesto un vídeo, como digo, de ejemplo de lo que se está trabajando en digitalización, que procede en este caso del fondo audiovisual de la empresa de Alargados y Construcciones, y que es referido a un vídeo relativo a la formación y la seguridad nuestros operarios en el usan trabajo. bolsas portaherramientas cuando realizan tareas en altura. Únicamente un ejemplo, no vamos Pensemos a visualizarlo que hay gastos que entero. son rentables si Se puede evitan ver que se produzcan accidentes. tamaño completo y Huyamos siempre de las chapuzas. Y también quiero hacerles destacar que dentro de nuestro archivo otra de los trabajos principales que desarrollamos es la recuperación de toda la documentación histórica que pertenecieron a las antiguas sociedades y federaciones de las cuales es heredera Metal, Construcción y Afines, y que se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica, que fueron requisados por el bando franquista y que se encuentran allí depositadas. Todo ese trabajo, todos esos documentos que se han ido digitalizando y que año a año, debido porque es inmensa la documentación que allí hay, que poco a poco en un modesto también programa de digitalización vamos haciendo, las vamos a poner, están puestas a disposición del público. Este es un primer ejemplo a través de nuestro archivo digital. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de actas de la Junta Directiva de la Sociedad de Obreros Embaldosadores de la Emancipación, de la que formó parte un histórico de la organización como era Manuel Muiño, y donde probablemente podamos encontrar algún dato sobre él.
Y por último, como ejemplo, pues también tenemos un pequeño archivo de audio que ha sido digitalizado de los fondos que ha transferido el Gabinete de Comunicación, nuestros compañeros del Gabinete de Comunicación, a quienes agradecemos su labor de conservar este patrimonio hasta ahora, hasta el momento de cedérnoslo. Ahora somos responsables y creo que lo cuidaremos con el mayor cariño del mundo. En el que se recoge el 9º Congreso de FENCA, el audio que se grabó en cinta de bobina abierta de un cuarto de pulgada en aquella época. Tenemos las voces. Compañero presidente, compañeras, compañeros delegados. Por último, voy a centrarme, como les comentaba, en la mejora, una de las mejoras, que es la posibilidad de gestionar las reproducciones. Estas reproducciones que van dirigidas, en principio, a usuarios externos, es decir, a las entidades que nos han donado las fotografías, como puede ser en este caso la Federación, o en años próximos las federaciones regionales, tendrán un acceso directo propio a otro formulario de gestión para solicitar cualquier documento que ellos quieran, sin coste alguno. A la hora que, como les digo, de hacer una petición de una imagen, sería seguir paso a paso el formulario. Si es una empresa o es un particular, es un formulario sencillo en donde nos tienen que adjuntar. Cada imagen está identificada, cada imagen está identificada por un código de referencia. Ese código de referencia se encuentra en el área de identidad. Es lo que la hace única y lo que hace la posibilidad de recuperar la información de esa imagen. A partir de ese código, como digo, tomamos nota, por ejemplo, de esta imagen, de este código. Y en la solicitud de reproducción tendríamos únicamente, bueno, si somos una empresa o un particular, el que nos dirigimos, adjuntar ese código en la casilla donde nos lo solicitan, seleccionar el formato de imagen que queremos, si es JPG o TIFF, y el tipo de uso que le vamos a dar, si es solamente una reproducción lo que queremos, una reproducción, una autorización para publicación comercial o una autorización para publicación no comercial. Aquí falta un no, disculpen. Y bien, pues vamos a hacerle solo reproducción, le damos a calcular, aparecería el coste de la petición, nos diría cuántos documentos hemos solicitado, el código de referencia, nos haría un resumen y si nos interesa el precio, las tarifas que ha puesto la Fundación son las tarifas más económicas porque no hay un ánimo de lucro en ese sentido, sino únicamente justificar el coste de mantenimiento de este archivo. Le daríamos a continuar y con el mismo resumen de lo que queremos, rellenaríamos ya nuestro formulario con los datos de la persona, la finalidad que le vamos a dar, si es publicación u otras, y aceptando las condiciones pasaríamos a hacer el pago a través de la pasarela PayPal, bien si tenemos cuenta PayPal o bien con una tarjeta. Y el compromiso es de suministrar la imagen solicitada en el plazo máximo de 24 horas o 48 para las fotos que sean solicitadas. Bien, en resumen, la aplicación, como ven, ha sido mucho más prosaico que las palabras de Vigil. Es esto y ahora es para ustedes, para que la utilicen. Va dirigido, como ven, a un público pues bien que haya vivido la historia del sindicato, bien para los gabinetes de comunicación del sindicato, bien para investigadores de la historia, del trabajo, de la economía, en fin, hay un amplio público más concreto, pero sí, al igual que los usuarios que quieran acceder a él. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, en resumen, lo que pretende la Fundación, como ya sabéis muchos de vosotros, es seguir con el compromiso que tiene en el ámbito de la cultura, de la difusión de la cultura, del trabajo por la cultura y de poner eso a disposición no solo de los profesionales, sino también del público en general, que es, yo creo que uno de los objetivos más importantes que tiene la Fundación, porque hacerlo solo para el ámbito profesional estaría muy bien, pero creemos que cualquier persona puede tener interés o puede tener necesidad de conocer la historia, ¿no? Como he dicho al principio,
Hemos empezado por recopilar aquella documentación fotográfica que podíamos tener más al alcance de nuestra mano, como era la que correspondía a nuestros ámbitos en la Federación del Metal, la construcción y afines. Pero insisto que estamos ya en el camino de trabajar también con las empresas de estos sectores, con todo lo que tiene que ver con la industria, con el sector de la construcción en nuestro país en los últimos años, porque creemos que es fundamental también que esa parte de la historia se conozca. Y como decía muy bien Sánchez Vigil, las fotografías a veces reflejan mucho mejor la realidad que todo aquello que podamos decir. Y yo creo que este es un trabajo importante, una herramienta informática adaptada a los tiempos que vivimos, y por lo tanto eso es lo que hoy estamos haciendo. La Fundación va a seguir trabajando en esta línea, en este tipo de proyectos. Tenemos en mente el desarrollo de un proyecto que, si sale adelante como esperamos, tendrá una repercusión muy importante en esta ciudad, que es el proyecto del Madrid, que Madrid no conoce, que también se basa mucho en el ámbito fotográfico, en el ámbito audiovisual. El próximo 11 de noviembre, en este mismo escenario, vamos a hacer una jornada de debate sobre la internacionalización del sector de la construcción, con responsables de las empresas de esos sectores, para que nos expliquen su visión del problema, su visión de por qué este sector está ante fuera de nuestras fronteras. Asimismo, estamos desarrollando y preparando la segunda jornada de la lectura Osara Libres, otro de los proyectos importantes que tiene la Fundación, y también en los próximos meses vamos a hacer una actuación cultural, en este caso en las empresas del sector del automóvil, con prestigiosos escritores, para vincular el ámbito del trabajo con el ámbito de la lectura. Es decir, aquellos que no nos conocen suficientemente podrán pensar que una fundación ligada a una organización como SMC UGT se preocupa exclusivamente de los ámbitos laborales. Pues no. Nosotros desde hace ya mucho tiempo queremos también abarcar otras cuestiones que tengan que ver con la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, con la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Y por lo tanto entendemos que todo lo que tiene que ver con la cultura, con el arte, con este caso con la documentación, con otros aspectos de la vida de las personas, es muy importante que esta fundación se preocupe de ellos, no solo de los ámbitos sociolaborales, sino también de este tipo de ámbitos. Y ese es el compromiso que tiene esta fundación, es el compromiso que vamos a seguir desarrollando, y por lo tanto desde la fundación solo nos queda agradecer la presencia de todas y de todos en este acto. Esperemos que esta página a partir de ahora la podáis visitar y podáis encontrar en ella sorpresas agradables, y también estamos abiertos a sugerencias, a que nos planteéis alternativas y retos de trabajo, porque, insisto, esta fundación está pensada para eso, para servir a la sociedad y para ser un instrumento útil para el devenir de las personas. Muchas gracias por la asistencia.